Que Dios les bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. En esta oportunidad quiero compartirle un tema que es corto, pero es bien importante y es fundamental en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que hay muchos creyentes, pero siguen siendo esclavos. Esclavos de los hombres, esclavos de los mandamientos de los hombres, esclavos de ritos, de tradiciones, esclavos de vicios, a veces esclavos del dinero y muchos tipos de esclavitudes. Y el Señor nos dijo que fuimos comprados por precio, que no nos hagamos esclavos de los hombres. Entonces quiero que veamos lo que dice la Escritura y vamos a encontrar cuál es la causa fundamental por la que mucha gente no puede experimentar la libertad que el Señor vino a ofrecer. Mire cómo dice Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Mire, a los que habían creído en Él. ¿Usted ha creído en el Señor? Sí, para usted es esta palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente soy mi discípulo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, ¿cuál es la promesa del Señor para los que hemos creído en Él? Si permanecen en la verdad, mire, primero puede haber uno creído, pero no por eso es libre. No, a los que habían creído les dijo, ahora ¿saben qué? Para ustedes tengo libertad. ¿Y cómo, Señor? ¿Cómo la recibimos esa libertad? A ustedes que han creído, Juan 8:31, si permanecen en mi palabra, entonces ustedes van a conocer la verdad. Y cuando conozcan la verdad, entonces van a ser libres. Se fija que no solo es de haber recibido al Señor, no solo es de haber creído en Él. Tenemos que conocer, permanecer en su palabra para conocer la verdad. Pero sabe que en la Escritura el sentido de la palabra conocer no es algo intelectual. Si usted lee en Génesis capítulo 4, cuando Adán, después de que lo sacaron del huerto, dice, y Adán conoció a su mujer. Y entonces tuvieron hijos. ¿Qué es conocer? Se hizo uno con su mujer. Entonces cuando la Biblia dice conoceré la verdad, ¿qué está diciendo? Que nos vamos a permanecer en su palabra de tal manera que nos vamos a hacer uno con esa palabra, y entonces eso es conocer la verdad y ser libre. Entonces quiero mostrarle por qué es tan importante, porque la verdad está en su palabra es verdad. Eso lo dijo el Señor en Juan 17:17. Mire qué maravilloso es esto. Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él los va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber todo lo que habrá de venir. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Fíjese bien. ¿Cuál es el problema por el cual nosotros a veces no experimentamos la verdad? Porque no la conocemos. Pero, ¿dónde está el secreto de conocer la verdad? En permanecer en su palabra. Ahí es donde le quiero decir algo. Esto es fundamental. ¿Quién es la persona que Dios estableció para que haga la conexión entre Dios y la verdad de su palabra? El Espíritu Santo. Por eso dice en Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él los va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Entonces, ¿sabe cuál es el problema de la cristiandad ahora? Que han hecho a un lado al Espíritu Santo. Por eso es que no pueden conocer la verdad. Por eso, aunque digan que están permaneciendo en la palabra, no permanecen, porque están esclavos de los hombres, de las tradiciones de los hombres, de los ritos de los hombres, tal como pasó en el pueblo de Israel cuando el Señor vino la primera vez. Y vemos que los ciclos se están cerrando, y así va a acontecer ahora que ya estamos cerca de su segunda venida. En el caso de nosotros, la iglesia, de su arrebatamiento. ¿Cómo va a estar la gente? Igual que estuvo el pueblo de Israel, dirigida por un grupo de religiosos fariseos que no conocían la verdad, pero estaban seguros que le servían a Dios y que estaban agradando a Dios. Pero ¿cuál fue el problema? Por eso el Señor les dijo a ellos, miren, bien dice la Escritura de ustedes, que ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Entonces necesitamos entender que a quien Dios le dio el encargo de preparar a la iglesia, de guiarnos a toda verdad, de libertarnos, es al Espíritu Santo. Dios el Padre hizo la obra por medio del Señor Jesús, pero el Señor Jesús hace la obra por medio de su Espíritu. Eso es vital entenderlo. Pero la iglesia ha cometido un error, y eso se lo quiero señalar. En Efesios 4:10 habla de que hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los ministerios son fundamentales, son importantísimos. Pero lo que no debemos de perder de vista es que dice que el Señor los estableció.
pero los estableció ¿para qué? Eso es lo que le quiero decir, para que sean instrumentos ayudantes del Espíritu Santo. Los ministros no son los encargados de la obra del Señor. ¿Se recuerda usted? No sé si lo tengo el versículo por acá. Aquí está. En Hechos 1:4, y reuniéndolos, antes de que se fuera el Señor, les dijo, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual oíste de mí. El Señor les dijo, ustedes no se van a ir a hacer la obra, es que ustedes no son los encargados de la obra. Quien dirige la obra, quien la va a dirigir, es el Espíritu Santo. Ustedes tienen que esperarse que venga el encargado de la obra. Pero ahora la iglesia piensa que los ministros son los encargados de la obra y por eso les importa más qué dicen los ministros que qué dice el Señor. Hermano, dicen algunos, pero es que si el Señor les reveló algo a ellos, ¿quién somos nosotros para juzgar? Ahí estamos cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a su palabra. Y si algo no está en la palabra, no importa quién sea. Pablo dijo, no importa que sea yo, dijo Pablo, si aún yo o un ángel del cielo después le viene a decir algo que no está aquí, el tal sea anatema. Pero ahora la gente dice, no, mire, pero es que al apóstol tal le revelaron eso. Por mencionarle ahora un tema de las proclamas anuales que hay, así dijo un hermano, pero es que al apóstol tal se lo revelaron. ¿Y a dónde dice la Biblia? No, mire que el Señor hizo una proclama, pero hizo una cuando empezó su ministerio, y esa proclama está abierta hasta el día de ahora, hasta el día de hoy, el año agradable al Señor. Pero el segundo año de ministerio no cambió la proclama, el tercer año de ministerio no cambió la proclama, el cuarto año, que solo ministró medio año, tampoco cambió la proclama. No vemos en el libro de los Hechos en 40 años que lo hayan hecho los apóstoles, no vemos en las epístolas que haya instrucciones para eso. Pero la gente ahora piensa que puede aparecer un apóstol, un profeta diciendo, esto me dijo el Señor, este año va a ser de esto. Pero eso no tiene fundamento bíblico. Pero como la iglesia no conoce que la verdad es lo que lo liberta, no se ha preocupado por ir a la comunión del Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad, pero la verdad que está en su palabra. Por eso dijo Pedro, ningún hombre que escribió la Biblia, dice, fue asunto de interpretación personal, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y Él es el que nos guía siempre a su palabra. No va a ser revelaciones que alguien aparezca y que no diga en la Biblia. Eso no es así. Por eso es importante que entendamos quién es el encargado. Mire otro punto más. 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, ¿quién es el Señor ahora? El Espíritu Santo. ¿Quieres tener libertad? ¿Quién te va a guiar a la libertad? ¿Tu pastor, tu apóstol, tu profeta, tu evangelista, tu pastor? No, el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo va a hacer, hermano? Si permanecéis en mis palabras, dijo el Señor, vas a conocer la verdad. ¿Y cómo vas a conocer la verdad? Porque mi Espíritu te va a guiar a toda verdad. Mire, eso fue lo que dijo Juan 16:13. Entonces, la guía del Espíritu Santo es la marca de los verdaderos hijos de Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, ¿ya se fijó qué vital es que entendamos que el encargado de dirigir la obra, de preparar la obra, de presentar a la novia a la iglesia, es el Espíritu Santo? Por eso usted lee en Apocalipsis que dice, y el Espíritu y la novia dicen, ven, ven Señor Jesús. Pero nosotros, como hemos sido mal enseñados, pensamos que los ministros son la máxima autoridad en la obra del Señor, pero la máxima autoridad, el Señor es el Espíritu, y la máxima autoridad está en su palabra. Por eso cualquier persona que diga algo que no esté en su palabra, esa persona está fuera de la autoridad del Señor. Llámese apóstol, profeta, llámese, como dice la Biblia, que tuvo revelaciones de ángeles, que tuvo revelaciones de lo que diga. Si lo que dice no está aquí en la Escritura, eso no es de Dios y eso no te va a libertar, hermano. Sé que esto ofende, ¿por qué? Porque hay mucha niñería, y eso es lo que Pablo trató de atacar a la iglesia de Corintios, enseñarles que cuando son niños no pueden ser libres. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 4. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. A menos que nosotros vayamos a la madurez, como dice en Hebreos 6. ¿Y la madurez qué es? Ir a conocer las cosas del Espíritu, la verdad de la palabra del Señor. Ahí entonces, cuando maduramos, ya nuestra vida experimenta la libertad que el Señor nos quiere dar. Mire, quiero mencionarle algunas de las cosas que el Espíritu Santo hace. Pero para eso voy a utilizar dos historias del Antiguo Pacto, como dice Hebreos 10,
que son sombra y figura. Génesis capítulo 24, usted puede leerlo, le recomiendo, le ruego que lo lea todo el capítulo y va a identificar que esa es una historia de Abraham mandando a su siervo Elíasar para ir a traer esposa para su hijo Isaac. Cuando usted lo lee literalmente parece que solo fuera la historia de Abraham y de Isaac, pero cuando entiende Hebreos 10, entonces ahora uno dice, ¡ey! Eso es una sombra. Abraham es una figura del Padre, Isaac es una figura del Señor Jesús, del Hijo, Elíasar es una figura del Espíritu Santo y la esposa que fueron a buscar es una figura de la iglesia. Entonces, mire qué importante es entender las figuras. ¿A quién manda el Padre a preparar, a buscarle la esposa al Hijo? A Elíasar, al siervo, al Espíritu Santo. Él es el que vino aquí a la tierra en la dispensación de la gracia para formar la iglesia. Por eso dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu. Por eso le dicen a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, pero dice templo del Espíritu Santo. Porque el que forma la iglesia es el Espíritu Santo. El Señor ahora es el Espíritu Santo. El que nos guía a su verdad, que es su palabra, es el Espíritu Santo. Entonces el encargado es el Espíritu Santo. Entonces algunos dirán, hermano, los ministros no sirven de nada. Hermanos, son importantísimos. Cuando usted lea esa historia se va a dar cuenta de que Abraham, el Padre, Dios en figura, manda a Elíasar, al siervo, al Espíritu Santo en figura, con 10 camellos. Esos son los ministros. Los ministros son los ayudantes que el Espíritu Santo, el siervo, Elíasar en la figura, son los que llevan toda clase de bienes para la iglesia, toda clase de bendiciones. Pero ¿cómo lo hace el Señor? Por medio del Espíritu. ¿Quiénes somos entonces los ministros? Somos ayudantes de Dios. Por eso Pablo usa una frase que dice, hey, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son la viña del Señor, ustedes son el edificio del Señor, ustedes son la labranza del Señor. Por eso cuando querían alabar a Pablo o a Apolo, dijo Pablo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué somos nosotros? Simplemente servidores por los cuales ustedes creyeron. Pero ni el que siembra ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces ve qué importante es que pongamos a cada uno en su lugar. Por eso es que hay mucha idolatría de ministros y por eso se hacen muchas cosas que están fuera de la sana doctrina, cosas que son más que todo mundanas, imitaciones de las cosas del mundo, que se meten y esclavizan a los hermanos en ritos, en tradiciones, en mandamientos de hombres, como pasó, dijimos, en los días de los fariseos. Vuelve a pasar ahora, ¿por qué? Porque la gente no quiere conocer la verdad que el Espíritu Santo nos quiere guiar a través de su palabra. Déjenme ahora explicarle con este otro relato, que es otra figura, para que podamos entender la labor del Espíritu Santo. En el libro de Esther, nosotros vemos a Mardoqueo, encargado de Esther, que se la dejan, que no es su hija, sino que se la dejan a él, y se recuerda que el rey está preparando a la novia porque quiere casarse. Y mire qué cosa más increíble. Mardoqueo representa al ministro. El rey representa al rey, al Señor Jesús. Ahora, ¿y Esther a quién representa? A la iglesia. Mardoqueo no quería que Esther fuera a palacio. Él la quería tener. Pero le quiero decir algo, el ministro no la puede preparar. El único que la puede preparar está en el palacio. Era el eunuco, Hegai. Esa es la figura del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién va a preparar a Esther para que se pueda casar con el rey? El eunuco, Hegai. Ese es el Espíritu Santo. ¿Quién va a preparar a la novia, a la iglesia, para que se case con el rey? ¿Es Mardoqueo? No, Mardoqueo es el ministro. ¿Y sabe qué hacía el ministro? Usted lo puede leer en Esther capítulo 2, verso 11. Dice que todos los días llegaba Mardoqueo en la tarde para ver cómo le iba a Esther en el palacio. ¿Qué hace entonces el ministro? Supervisar que la persona, que los hermanos, que las ovejas, que los miembros del cuerpo de Cristo estén en la comunión del Espíritu Santo y permaneciendo en la palabra. ¿Por qué? Porque si están en la comunión del Espíritu Santo, ellos van a ir conociendo la verdad. Pero como hemos cambiado de lugar las cosas, ponemos como señores a los ministros. Y la gente tiene más miedo de lo que dice el ministro que de lo que dice el Señor en su palabra. La gente dice, no, es que mi pastor dice, es que mi pastor dice, es que mi pastor es un hombre ungido. Y se ha hecho tal idolatría de esos hombres que no, por gente que no le han enseñado la Escritura. Pero cuando usted conoce la verdad, usted es libre. No es que usted es insujeto, no es como que es rebelde. Eso es lo que ellos quieren decir para aquellos que conocen la verdad. Pero el Señor, en Hechos 17 creo,
usted ve cómo el Espíritu Santo alaba a los bereanos, porque cuando Pablo llegó, ellos dice que recibieron la palabra con toda solicitud, pero escudriñaban todos los días y comprobaban a ver si era así lo que Pablo les decía. Eso los alaba el Señor. El Señor Espíritu Santo, que inspiró la Biblia, también alaba a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque se atrevieron a probar a los apóstoles que decían ser apóstoles y la mayoría no lo eran, por eso dice, y no lo son. Entonces nosotros debemos de entender que el encargado de la obra es el Espíritu Santo. Él es el Señor que Dios ha establecido para que nos guíe a la verdad. Pero a menos que nosotros nos atrevamos a ir en pos de esa verdad, vamos a ser esclavos de los hombres, de las tradiciones. Mire cómo dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Mire, filosofía. ¿Cuántos hermanos no pueden darse cuenta de las predicaciones que están en muchos púlpitos? Son cosas de filosofía, son vanas sutilezas. Aquí dice, según la tradición de los hombres. Hermano, son tradiciones de hombres. ¿Quién puede sostener con la Biblia y decir que las proclamas anuales, que esos shows que hacen son bíblicos? No, hermano. Pero nos advirtieron, mirad que no os hagan cautivos. ¿Pero por qué los hacen cautivos? Porque no seguimos la verdad de la Biblia. Miren cómo sigue diciendo, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Esos son principios elementales del mundo, querido hermano. Eso no es según Cristo, eso no lo hizo los apóstoles, eso no lo hicieron, no lo dicen en las epístolas. Son esas y muchas otras cosas más que la tradición, como en los días de los fariseos, que el Señor llegó y le dijeron, ¿y por qué no se lavan las manos tus discípulos? Les dijo el Señor, porque ustedes están invalidando la palabra del Señor y quieren que hagan estas cosas. Estas son tradiciones de ustedes. ¿Y sabe qué cosa le reclamó el Señor en ese pasaje? Les dijo, ustedes le dicen a cualquiera que quiera ayudar a su papá y a su mamá que le digan que no, porque este es un corbán, una ofrenda que está preparada para el Señor. Hipócrita, le dijo el Señor, porque el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Entonces miren la astucia de ellos, empiezan a establecer un montón de doctrinas de hombres, pero que la gente es sometida a la cautividad, como dice contrariamente Colosenses 2:8. Mirad que no os hagan cautivos. Hermano, fuiste comprado por precio. Tu Señor ha establecido que el Espíritu Santo sea el encargado de dirigirte a toda verdad y siempre va a ser por la palabra. Si lo que te dicen, no importa si es apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, si no está en la Escritura, tú tienes la autoridad de Dios para decir yo no lo recibo, pero que no te intimiden diciendo no, ¿y quién va a hablar de los ungidos? No, hermano, cuando una persona se sale de lo que aquí dice, se sale de la autoridad de Dios. Una cosa más le voy a decir. Sigue diciendo Colosenses capítulo 2, verso 21. Mire, sigue diciendo, no manipules, no gustes, no toques, todos los que se refieren a cosas destinadas para perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Mire, empiezan a ponerle prohibiciones a la gente. No haga esto, no haga lo otro, no haga aquí, no haga allá. ¿Para qué? Para tenerlo dominado. Hay gente que les ha dicho en sus congregaciones, a nosotros que compartimos esta verdad, diciéndonos, hey, no anden siguiendo al hermano Girón. Uy, ahí se van a contaminar. Y le empiezan a decir, pero si la Biblia dice escudriñarlo todo y retener lo bueno, examine usted si lo que decimos es nuestra doctrina o es lo que dice la Biblia. Así como hicieron con Pablo, así tienen que hacer con nosotros o con cualquier ministro, porque el único que nos va a guiar a la verdad es el Espíritu Santo. Pero podemos estar seguros que nos va a guiar a lo que aquí está escrito. Y mire una cosa más que me impresiona que dice Colosenses 2:22. Tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana. Eso es lo que quieren llevar a la gente, a la religiosidad. A decir, no, mire hermano, es que este es el año de esto, es que la revelación, es que usted no sabe la presencia del Señor, cómo se da. Hermano, eso es lo que dice la Biblia. Que la presencia del Señor es una cosa como un frío que se siente. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Pero por qué? Porque como no conocemos la verdad, somos esclavos de un montón de suposiciones, de tradiciones, de costumbres, de mandamientos de hombres. Pero cuando nos atrevamos a los que han creído, como dijo el Señor, y si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente soy mis discípulos. Entonces algunos que no son verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque si somos verdaderos discípulos, vamos a conocer la verdad y entonces vamos a ser libres. Esa es la obra del Espíritu Santo, guiar a los discípulos. ¿Se recuerda quién levantaba a los ministros en el libro de los Hechos? Y el Espíritu dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé
para las obras. Pero ahora, ¿quién levanta a los ministros? Un hombre que llama a otro hombre y le dice, mire, yo lo reconozco que usted es un pastor, que es un profeta, que es un apóstol. Y del mismo grupito, con las mismas creencias, hacen las mismas manipulaciones. Hermano, esto tiene que ser evidente. Un ministro del Señor siempre te va a llevar a que te des cuenta que el Señor es el Espíritu Santo y que la palabra del Señor es la máxima autoridad. Nadie está por encima de ella. Te quiero animar, hermano, para que no seas esclavo de los hombres. Eres creyente, has creído en el Señor. El Señor quiere que experimentes la libertad. La libertad de los ritos, de las tradiciones, de los mandamientos de hombres. Te van a señalar, sí. Te van a decir que eres rebelde. Pero eso es lo que dicen ellos porque es la forma de manipular a la gente. Pero cuando tú eres obediente, te puedes parar como el apóstol Pedro y decir, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro que vamos a ser sujetos a las autoridades. ¿En qué, hermano? En todo aquello que las autoridades hagan conforme a la Escritura. Pero si ponen una ley o un rito o una tradición que no está en la Escritura, usted no tiene, hermano, el deber de acatarlo, porque eso no lo manda el Señor. Espero que te edifique, hermano, y que puedas reflexionar que el Señor no solo vino a darte salvación, vino también a darte libertad. Por precio habéis sido comprados. No os hagáis esclavos de los hombres, ni de sus ritos, ni de sus tradiciones, ni de sus filosofías, ni de sus huecas sutilezas. Que Dios te bendiga.